por ahí la primera palabra. Después. Sí. Buenas. Me llamo Hussein, soy estudiante aquí en la facultad. Tengo una pregunta muy breve y para Mohamed. Muy breve. Para Mohamed Ben Salah, una pregunta. Dice que معظم الذين يفجرون اليوم مسلمون. Como la mayoría de los que bombardean hoy son musulmanes. Que yo no estoy de acuerdo para nada porque ¿qué es la diferencia cuando la diferencia entre el bombardeo que pasó en Irak, por ejemplo, que yo me acuerdo, por ejemplo, en 2003 estaba en la escuela y veía el bombardeo del orfanato de Bagdad. 400 niños murieron. La diferencia entre este bombardeo y lo que pasó en París. ¿Qué es la diferencia entre este crimen y este crimen? ¿Por qué dice usted que la mayoría hoy en día son musulmanes? ¿Qué pasó en Afganistán? ¿Qué está pasando en Afganistán? ¿Qué está pasando en Siria? Todo el mundo hoy en día bombardean en Siria. ¿Por qué cuando Daesh hace algo dicen los musulmanes? Pero ¿quién bombardea? Rusia hoy en día bombardea en Siria. Francia bombardea en Siria. Estados Unidos bombardea en Siria. Esos tres no son musulmanes. Y esos tres matan mucho más, o han matado mucho más en los últimos 3 años de niños que Daesh, por ejemplo. Pero dicen los musulmanes. Y George Bush lo ha dicho en 2003, que eran los Croazat, eran las guerras santas. Entonces, utilizar la religión para justificar un crimen, poner los dedos en los musulmanes. Pero yo quiero verlo todo, y si vamos a contar números, pues hay más que fueron matados para los no musulmanes. Eso es mi pregunta para usted. Una pregunta sobre qué hacemos en 2003, no sé qué, la situación de los manuscritos que fueron robados, por ejemplo, que las cajas que han demostrado, que yo sé que... Por favor, que quedan menos de 10 minutos. Y hay las cajas que fueron robadas para Estados Unidos, que fueron transportados a Estados Unidos, es que los manuscritos tienen un estatus legal. Eso es mi pregunta para usted. Y nada, gracias. Vale. A ver, el año pasado, hace 2 años, Hayat al-Mahsat al-Islamiyya hicimos una conferencia que era sobre manuscritos y conflictos para estudiar la situación. Y tristemente, una de las preguntas que le dirigimos a un militar, precisamente del ejército americano, que aparte trabaja con cultura y estaba desde el principio del 2003 en Irak, le preguntamos qué pasa con esos documentos. Cuando hay guerra y conflicto, ¿qué pasa con los documentos? Sabéis que cuando salen de la frontera de cualquier país no hay ninguna ley que proteja ningún patrimonio. O sea, por ahí es por donde hay que empezar. Pues yo, cuando me queda un poquillo corta al final en conclusiones, que en realidad hay que trabajar mucho por la protección del patrimonio a nivel mundial, porque en zonas de conflicto, en el momento en el que esa pieza, tanto manuscrito como obra de arte como lo que sea, sale de la frontera del país, ya no hay ninguna institución que pueda hacer nada. No hay leyes que se le aplican. Y en el caso del conflicto de Irak, en el momento, claro, ¿de qué país? Porque en el momento en el que solo el ejército americano el que está supuestamente salvando esa entidad, todo lo que ya está en jurisprudencia suya ya forma parte de una especie de leyes militares en las que no se puede hacer nada. Ni siquiera las instituciones dentro del país en el momento pudieron hacer nada. Entonces, en realidad es una pena, las películas que vemos del mercado negro es que es una realidad, sobre todo en época de conflicto. Sí. Voy a contestar, pero propongo a la señora moderadora, es mejor plantear todas las preguntas de una vez y luego contestar para ganar tiempo, pero voy a hacer una excepción para contestar. Hay una diferencia entre decir que los que matan son musulmanes o los que matan en nombre de la religión son musulmanes. Ellos toman su legitimidad de la religión y la religión es inocente de ellos. Los rusos, cuando están bombardeando, no lo hacen en nombre de la religión. La administración Bush tampoco lo hizo en nombre de la religión. Primero
era las armas de destrucción masiva y después la democracia y combatir a Zarqawi y su gente después. Y el papel que desempeña el Islam en el mundo islámico no es el mismo papel de la religión en el mundo occidental. Entonces, hay una diferencia de hablar de la mayoría de los asesinos y la mayoría de los asesinos en nombre del Islam. Debemos reconocer que tenemos un problema en nuestro discurso y debemos renovar el discurso. Bush, cuando invadió Irak en 2003, es quien preparó la plataforma para la emergencia de Daesh. Daesh no hubiese aparecido sin la invasión y también lo que hizo Jane Gardner y Paul Bremer, que escribió la nueva constitución iraquí y impuso un sistema interconfesional, así que Daesh, como la hija de Al-Qaeda, la organización de Zarqawi en Irak, se basó en esta injusticia que viven los sunís, pese a que los sunís no tienen nada que ver con Daesh. Pero todo esto por causa de la intervención americana. Pero todo esto no hace que debamos olvidar que tenemos que renovar nuestro discurso para estar claros en este punto. Pues yo quiero preguntar sobre cómo podemos dialogar con el Occidente como musulmanes o árabes si no somos capaces de dialogar con nosotros mismos. Nosotros tenemos diversidades, una gestión de diversidad muy mala, desde la época del Andaluz. El profesor ha señalado la crisis política de una civilización avanzada culturalmente, pero tiene una decadencia política bastante mala. Y la misma cosa ha dicho la señora, que por motivos doctrinales, y claro que son políticos también, tenemos problemas de gestión, un patrimonio cultural que normalmente es neutral, pero a pesar de eso, en muchos países musulmanes hay una marginación de unos manuscritos, como han señalado, por motivos doctrinales, y supongo que son políticos también. Y finalmente, yo quiero decir que para el tema del cómo podemos dialogar si nosotros no tenemos autocrítica. En Occidente hay autocrítica, hay muchos medios de comunicación hablan de la culpa del colonialismo, la culpa de la guerra de Irak, pero nosotros no tenemos. El profesor ha dicho una pregunta que el Islam no tiene culpa, pero no es suficiente, pero no ha señalado nada. Es que yo estuve en 2011 en Marruecos, julio 2011, y escuché que el discurso del viernes del imán sobre la Constitución, un buen musulmán tiene que votar sí, porque en este sentido, en concreto, creo que el régimen marroquí no es muy diferente al régimen del Baghdadi, porque tienen un factor en común. Y claro, porque ahora mismo no tenemos que enseñar a los españoles que hemos hecho en el pasado. Los españoles son muy españoles y muchos españoles, pero muy cultos y saben en realidad que había aquí, porque el Alhambra es un testigo fundamental. Y sí, ahora termino. Por favor, Sí. Vale, sí, claro. La pregunta es, ¿cómo se puede dialogar con el otro mientras nosotros no dialogamos con nuestras diversidades culturales? Tenemos un gran problema, hay que resolverla antes de hablar con otra persona. Muchas gracias. Vale. Bueno, yo soy miembro de la Escuela de Filosofía de Granada y nosotros hemos escrito una carta al Islam hoy, a la revista, y hemos solicitado un diálogo entre la filosofía y la religión. Bueno, con respecto a lo que han planteado ustedes, bueno, alguna idea. En primer lugar, me parece importante valorar la cuestión política y no pensar que solo es una cuestión de intelectuales, sino que hay que también, la misma persona que lo ha dicho,
ha planteado que hay que pasar a la acción. Por lo tanto, hay que de una vez superar el prejuicio de que la política es algo que no va a resolver los problemas, sino que es lo más importante y lo que realmente, donde únicamente se pueden resolver los problemas en la política. Luego el tema de la cultura, la diferencia entre las culturas, el choque cultura, etcétera. Creemos que el problema está en cada cultura. En cada cultura tenemos una visión verticalista, privatizadora, individualista, bélica, etcétera, y también tenemos una versión contraria. Aquí en Occidente no se utiliza la palabra religión ni un lenguaje religioso, pero esta versión conservadora o reaccionaria aparece en terminología filosófica. Por ejemplo, para nosotros hemos estudiado la historia de la filosofía en profundidad. Kant, Hegel o Nietzsche, por ejemplo, los tres no utilizan un lenguaje religioso, pero son esa mentalidad vertical, militarista, etcétera, que es la que está definiendo al sistema occidental o ya mundial, que es el capitalismo. Por lo tanto, creo que teníamos que trabajar en cada cultura nuestra y no dejarnos llevar por la apariencia, porque ya sabemos que está la sofística, como ya denunciaron Platón, Sócrates y Aristóteles, y aquí no utilizan otro lenguaje aparente, pero en realidad, y luego por último, y también el tema fundamental de la obediencia. Termino. La revisión, el mito de Adán y Eva nos parece fundamental la toma de postura respecto de la obediencia o la desobediencia con respecto a la injusticia. Gracias. Quisiera saludar este espíritu positivo que parece que está presente en las tres ponencias, y esto es algo saludable para el principio. En primer lugar, quisiera saludar a la profesora Ada Romero porque nos ha dado una lección magistral que necesitamos aprovechar. Es cómo se consideran estos manuscritos islámicos un patrimonio para la humanidad. Ella, que es una profesora española, viaja entre Tombuctú, Indonesia, Egipto, Marruecos y todos estos lugares que ha visitado, y cómo nos muestra como si se trataba de una madre cariñosa con sus hijos respecto a los manuscritos, cómo los conserva, cómo los quiere. También el profesor Ben Salah ha estado convincente en dos puntos muy importantes para esta acción compartida. Los puntos en común, que es el título de esta sesión, y el primer punto es considerar que la civilización es una acumulación humana. Podemos decir que la cultura griega, que todos nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta cultura, parte también de la cultura faraónica y también de otros territorios, como el Irak actual. En cuanto, por ejemplo, tanto si se trata de Al-Ándalus o del periodo de la fundación, de la fundamentación en Oriente, esta civilización estaba siempre fuerte porque no temía del diálogo, era una civilización abierta al otro. Córdoba conocida con Maimónides, el judío, y otros cristianos y musulmanes. No había no se le concedía importancia a la religión. Mohamed Fatha también debemos saludar su valentía intelectual. Y, perdón, vuelvo. El segundo punto, la crítica. Necesitamos esta autocrítica antes de volver al profesor Mohamed Fatha. Lo que me encantó en su ponencia es que está completamente fuera de lo que acostumbramos a escuchar, especialmente en los foros islámicos y árabes. Siempre se destaca el esfuerzo árabe islámico y, como se dice en francés, todos son... Perdón. Usted ha planteado la pregunta seria, y que es
si todo esto ha conseguido plasmar una identidad árabe islámica en Al-Ándalus después de 8 siglos. Me parece que la pregunta no admite una respuesta con sí o no. Quisiera citar un ejemplo de un grande entre los grandes de España, que es Cervantes, en su obra Don Quijote de la Mancha. El protagonista es ese hombre árabe el que tenía estas obras. Este moro que representa lo salvaje, lo bárbaro, y que quiere batallar con él, pero también ese árabe que tiene este bagaje cultural y que ha leído mucho y que Don Quijote apreciaba mucho. Me parece que evocar ejemplos como estos y tener este espíritu de autocrítica es lo que más necesitamos hoy para poder pensar en un arranque serio de unos puntos en común en lo humano y un diálogo verdadero. Tengo 2 comentarios. Primero, a la señora Ada. Es cierto que el manuscrito árabe islámico es uno de los fundamentos del legado humano. Su invitación a que repensemos la actuación de algunas de las bibliotecas. Y le puedo decir que en la biblioteca del Qarawiyyin en Fez tienen centenares de manuscritos y que no tienen presencia, no tienen otro par en el resto de la tierra. Estos manuscritos es un gran descubrimiento y le invitamos a visitar la Universidad del Qarawiyyin. Hemos catalogado una biblioteca que era desconocida, que es de cerca de Vilóbilis, Walili, que no se conocía con anterioridad. Y esto ha sacado a la luz unos manuscritos formidables. En cuanto a las copias del Corán del siglo II, tenemos más del Hijra, tenemos más de 800 textos, letra kufí, del Corán otomano. Te invitamos a que asistas. Y esto es un ejemplo. Estos ejemplos que has citado muestran que la mayoría de las bibliotecas en el mundo árabe y en el mundo en general no están catalogados, los manuscritos no están catalogados. Esta es la segunda parte, porque ahí tenemos una parte también catalogada y abierta para el público, y esta parte todavía no está catalogada. Dice ella que en la biblioteca del Cairo dice que el diálogo así no podemos terminar. Así que hay otras bibliotecas que tienen manuscritos valiosos y que hay que descubrirlos. Así que te invitamos para visitar la biblioteca. Ahora paso a hablarle a los demás, que debemos tener mucho cuidado con los bimonios, las dualidades que pueden ser muy negativas, como dar el kufr, dar el islam. Estas cuestiones ya han sido zanjadas en el siglo XVI y debemos contemplar a la nación humana o la humana. Del Mujtama puede estar en cualquier país en el mundo islámico, pero los que están, por ejemplo, los musulmanes en cualquier tierra,
se denominan Ummat al-Muwada. Y los musulmanes que viven en otras tierras, Razi aludió a esta cuestión en el siglo XVI. Mi pregunta es, la primera carta de Al-Medina, escrita por el profeta, que muchos consideran como la primera declaración de derechos humanos, que especifica estos derechos en un mismo lugar que englobaba musulmanes, judíos y agnósticos. ¿Cómo podemos entonces catalogarlo? Para mí que se trata de la nación del Mutaba'a y el Muwada'a. Debemos tener mucho cuidado con las dualidades. Incluso el Islam y Occidente alude a que se puede hablar también del cristianismo y Oriente, porque siempre hablamos de Islam y Occidente, ¿por qué entonces no podemos hablar de cristianismo y Oriente? Esto es lo que quería decir y gracias. Hay que señalar un punto necesario, no por mostrarnos como nosotros como marroquíes. En cuanto a la libertad de religiones, Marruecos es un modelo mundial porque se basa en los principios de la convivencia y reconoce los derechos comunes. Hay muchos países en el norte de África y también en África han pedido a Marruecos, incluso el presidente francés François Hollande firmó un acuerdo para aprovechar el modelo marroquí. Hay otros países europeos que también se han adherido a esta idea. Es un motivo de orgullo y esperamos que sea útil. ¿Pueden contestar rápidamente a las preguntas que le han hecho? Gracias, señora moderadora. Son 5 preguntas o 5 intervenciones o comentarios que voy a contestar. La pregunta del doctor Abdelhamid Alami tiene que ver con el Muwada'a. Creo que estamos en el tiempo del Estado moderno. Lo que nos tiene que regular es la noción de la ciudadanía. Y tenemos en la historia del Islam lo que apoya esta tesis. La primera carta del Islam hablaba de una umma política y no religiosa, ya que englobaba a los musulmanes, a los judíos y a otros. Segundo punto, doctor Ben Said Al-Alawi. Sí, estoy de acuerdo con él, que la cultura árabe islámica era fuerte porque no temía el diálogo. Y esto es lo que aclara la diferencia entre Ibn Taymiyyah, que vivió lo que vivió en el Mashriq o en el Oriente, y entre Ibn Arabi, que ha vivido aquí y donde había una apertura al diálogo y al otro. La situación antropológica y sociológica se impone en la visión de unos u otros. El mismo contexto, y respondiendo al comentario del profesor que ha dicho que necesitamos un diálogo entre filosofías, y estoy de acuerdo. Y el máster que iniciaremos próximamente en el marco de esta cátedra incluye
materias sobre filosofía de la religión. Y hay algunos participantes expertos o especializados en la filosofía de la religión. Estamos conscientes de ello. Y el concepto que tiene esta cátedra es combinar las ciencias de la religión y las ciencias humanas, y por supuesto entre filosofía y religión. Cuarto punto. No he entendido muy bien esto, vincular el 11 de septiembre y otras historias. ¿El 11 de julio? La Constitución. En cuanto a la Constitución. Esto es un hadith. Y este hadith tenía como fin preservar la unidad de la umma, conservar el Estado, la umma, en un contexto histórico en el que no estaba el Estado moderno con sus instituciones actuales. Porque parece que tú quieres ajustar algunas cuentas políticas o no sé. El tiempo no permite para seguir discutiendo este punto. Último punto. Lo relacionado con la ausencia de un diálogo interno. Estoy de acuerdo. En el mundo árabe hemos empezado un diálogo entre el Magreb y el Mashriq, entre Hanafi y el Jabri, y era para romper algunos estereotipos existentes entre el Magreb y el Mashriq, y Oriente. Necesitamos este diálogo y los occidentales también necesitan su propio diálogo. Le recuerdo ahora las tesis americanas cuando Chirac y Schröder rechazaron la invasión de Irak. Entonces, los neoconservadores, dirigidos por Robert Kagan y su famosa obra, en la que criticó a Occidente y dijo que ya no hay sentido para Occidente, lo que nos une es lo atlántico y ya no quedan valores que nos unen con los europeos, los valores que unen estadounidenses con europeos. Esto muestra que los occidentales también necesitan su propio diálogo. Por eso digo que muchos de los diálogos entre los sistemas civilizacionales diferentes, muchos de los que hablan en nuestro nombre o en su nombre, muchos violentan esta representatividad. Y muchos occidentales dialogan no solo con el mundo árabe, sino que dialogan a quien llama Frantz Fanon el comprador, que tiene un sentido positivo y negativo. Frantz Fanon quiere decir que es un diálogo con quien no te quiere escuchar, pues lleva al fracaso de ese diálogo. Debemos centrarnos en un diálogo entre personas que realmente representan este común humanitario humano.